XIX. Decenas de millones de esclavos, de los cuales por lo menos 2/3 son niños desde 5 o 6 años de edad. Y eso no aparece en las noticias, no aparece en la prensa, no aparece en la televisión. Bueno, es una noticia de ninguna importancia, porque si total hay tantos niños, pues ¿qué importa pues, que haya varios millones de esclavos? ¿No? Y eso no aparece para nada en la Constitución de la Organización Mundial de Comercio. ¿Y por qué no? ¿Por qué no aparece en la prensa? ¿Por qué no aparece en ninguna parte? Seamos honestos y no nos engañemos. Porque es buen negocio. Explotando a los niños yo gano más plata. Entonces no es noticia. Bueno, ese es el mundo en que estamos y existen todas las posibilidades de que podamos cambiarlo y que pueda ser mejor. Pero eso está en manos de los movimientos que puedan hacerse desde la sociedad civil, es decir, cada uno de nosotros. No esperen ustedes que la solución venga de arriba y que baje el profeta, ¿no es cierto?, desde el monte Sinaí y le diga ya, está todo resuelto. No. La solución empieza con nosotros mismos. Y comienza con la coherencia de cada uno consigo mismo. Yo siempre cuando hablo esto, al final, más de alguien me hace la pregunta, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Claro, y eso ya es una actitud de sentirse totalmente derrotado frente a poderes descomunales, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué puedes hacer tú? Lo que puedes y debes hacer tú, ser coherente contigo mismo. Y actuar y comportarte de acuerdo a lo que realmente quieres y crees. Pero hay muchas cosas que sabemos que están mal, que no nos gustan, y esa polución y qué sé yo, pero en nuestra cotidianeidad volvemos a comportarnos, ¿no es cierto?, en contra de lo que no nos gusta. ¿Verdad? Entonces esa es una incoherencia. Pero del otro lado, esa actitud derrotista, pero bueno, yo solo, ¿y qué impacto voy a tener yo? ¿Quién soy yo frente a estos poderes descomunales? Ahí, por favor, piensen en lo siguiente. Cualquiera de ustedes, de los que está aquí, no sabemos cuál, ni en qué momento, ni tampoco si puede ocurrir o no, pero cualquiera aquí, mañana, en media hora más, en una semana más, podría darse el caso que provoque un cambio histórico descomunal. Tú. Sí, claro, te parece fantástico lo que estoy diciendo, pero te voy a dar, porque aquí hay una cosa como un poco mágica, y les voy a dar 2 ejemplos. A comienzos del siglo pasado, en Sudáfrica, había un sujeto, un señor que era abogado. Era chiquito, flaquito, no era negro, pero era oscurito. O sea, lo suficiente como para ser discriminado, ¿no? Había estudiado Derecho en Inglaterra y, bueno, llegó a Sudáfrica, de vuelta, ¿no es cierto?, y no tenía ninguna influencia, no estaba relacionado con gente en el poder, ni nada, pues era un abogadito nomás, oscurito. Bueno, fue víctima de todas las discriminaciones hasta que en un momento se rebeló y dijo no aguanto más, ¿no? Y quemó la identidad que tenía, que lo ponía en la categoría de oscuro, ¿no es cierto? Porque hay negro, oscuro, blancos y orientales, estaba todo clasificado en Sudáfrica, y según el carnet que tú tenías, bueno, tenías derechos o no. Bueno, lo quemó, bueno, la policía le pegó, lo metieron preso, en fin, lo trataron malísimo, estuvo en la cárcel, y el tipo insistió y aguantó y aguantó y aguantó. Ese personajito, que no era nadie, se llamaba Gandhi, fíjense ustedes. No era nadie Gandhi. Pero ¿qué pasó? Que de repente ese testimonio personal contagió a millones de personas. Y eso logró derrotar al imperio más poderoso de la Tierra, sin un balazo. ¿Y quién era Gandhi? No era nadie. Pero ese personaje, en algún momento, ¡pum!, provocó un clic. Ese es el que lo podrías provocar tú o cualquiera de los que está aquí. Pero no sabes si va a ser o no va a ser, pero podría ser, y eso es lo bonito. Otro ejemplo, 1960, que fue cuando yo llegué a Estados Unidos en aquellos años, a la Universidad de Berkeley.
como profesor muy, muy joven. Yo tenía 25 años. Y en ese entonces, en Alabama, un día, una mujer negra se sube al bus, y en ese entonces en Estados Unidos había apartheid igual que en Sudáfrica. O sea, tú subías al bus y había asientos para negros y asientos para blancos, en Estados Unidos. Bueno, y esta negra venía muy cansada de trabajar, era tarde, en la tarde, y estaban llenos los asientos para negros y se sentó en un asiento para blanco que estaba desocupado. El chofer del bus paró, dijo levántese, y ella no quiso levantarse, la levantaron a la fuerza, la tiraron del bus abajo, le pegaron, etcétera, etcétera, pero ocurrió que en ese instante, en ese lugar, a esa hora, en ese bus, en ese punto, en ese momento había otro lugar de gente, ¿no es cierto?, que vio esta cosa, y ese episodio desató todo el movimiento de liberación negra de Estados Unidos, que culminó con Martin Luther King. Esa mujer negra, que no era menos que nadie, ¿no? Era menos que nadie, se llamaba Rosa Parks. Murió hace 2 años y fue enterrada con los máximos honores que da el Estado americano a un ciudadano ilustre. Ahora, fíjense que doña Rosa Parks pudo haber tomado el otro bus porque venía detrás. Y no pasa nada, no cambia la historia. Pero tomó ese bus, a esa hora, y en esa esquina la echaron. Y eso cambió la historia. Y eso pasó con Gandhi, eso pasó con Rosa Parks, y eso puede pasar con cualquiera. De manera esto que yo siempre lo digo para que nadie se sienta tan impotente de decir, no, yo no puedo hacer nada. Pero ¿qué es lo que tenían esas personas? Que eran coherentes consigo mismos. Y yo actúo y insisto en actuar en lo que creo, ¿no? Eso sí es condición para que ocurra el fenómeno, ¿no? Si tú te estás siempre adaptando, no. Y termino con el consejo general, que se desprende lógicamente de esto que acabo de decir. El mejor consejo que yo creo que le puedo dar a la gente joven. A cualquiera de ustedes, la gente, cuando ustedes estén frente a una alternativa, ¿no es cierto? Si hago esto otro, me voy acá, acepto este puesto, siempre la gente que los quiere a ustedes, ¿no? Le va a decir, mira, no hagas esto porque no te conviene, pero haz esto otro porque esto sí te conviene, ¿verdad? Entonces siempre se trata, ¿no es cierto?, de que tú busques lo que te conviene, ¿no? Bueno, mi conclusión a estas alturas de mis 77 años de acumulada juventud es que ese es un pésimo consejo. Si ustedes viven toda la vida haciendo lo que más les conviene, es una vida bastante miserable. Ustedes no tienen que hacer lo que les conviene, ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer, punto. Aunque la vida los lleve así, pero eso y eso es lo único que les dará la satisfacción cuando lleguen a viejo, haber sido coherentes consigo mismos. Fíjense ustedes, ¿qué es lo que pasa cuando tú te sientes de repente en muy desorientada, una crisis existencial? ¿Qué es lo que haces? Bueno, vas donde tu mejor amiga, o donde tu mamá, o tu padrino, la madrina, qué sé yo, alguien con quien te sientes muy cercano, le diga, mira, estoy, en fin, me siento aquí y allá. ¿Cuál es el consejo que te van a dar? Normalmente, y yo también lo di, y me arrepiento de haberlo dado, le pediría perdón a la persona que se lo di, pero bueno, qué diablo, ¿no? Siempre te van a decir una cosa como esta, no, mijita, es que lo que pasa es que tú tienes que tener las cosas claras. Si no tienes las cosas claras, bueno, estás mal, mijita, ¿no es verdad? Además, mijita, usted tiene que saber para dónde va. Si no sabe para dónde va, está mal, ¿no? O sea, usted, ya, ¿para dónde quiere ir? Allá, bueno, entonces, ya. Y ese consejo te lo hacen con todo cariño, y es un desastre. Porque la otra cosa que yo he descubierto a estas alturas es que la gente que sabe exactamente para dónde va es la que nunca descubre nada. Porque se da lo que llamo la obsesión del punto fijo. Estoy aquí y tengo que llegar allá. Y en consecuencia, todo lo que hay entre medio se percibe como
obstáculos que deben ser superados para llegar a donde quiero llegar. Y resulta que en esos presuntos obstáculos está toda la aventura de la vida. Entonces me lo paso con anteojera, ¿entiendes tú? Y nada, una vida pobre. ¿Cuál es el consejo? Aprende a derivar en estado de alerta. Saca todas tus antenas y deriva. Derivar no es dejarse llevar por la corriente. Si alguno de ustedes ha hecho surf alguna vez, en la ola, ¿qué es lo que es? Si tú vas a hacer surf y te propones de llegar a ese punto en la playa, te vas a sacar la mugre. Tú vas a llegar a la playa, no sabes dónde, pero vas a llegar. ¿Por qué? Porque estás jugando con la ola, estás jugando con el viento, estás jugando con el movimiento, ¿no es cierto? Es decir, estás derivando con todas tus antenas desplegadas, ¿no es cierto?, con todos los estímulos que estás recibiendo. Y vas a aterrizar en algún lugar de la playa. Fantástico. Pero no puedes saber de antemano que fue en ese metro cuadrado o en ese metro cuadrado. Es lo mismo. Derivar en estado de alerta. Ahí reciben los estímulos y eso generan creatividad y sobre eso los montan sobre el caballo de la coherencia y tenemos un mundo nuevo en el cual todos seremos por lo menos regularmente más felices. Muchas gracias.